Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy contaremos con la exposición sobre feminismo y artivismo y estará a cargo de la licenciada Tania Giselle Tovar Cervantes, quien es licenciada en Pedagogía, profesora de asignatura A interina en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Las líneas de investigación de la licenciada Tovar Cervantes son estudios feministas y de género, pedagogías críticas y feministas, crítica literaria y cultural, y ha participado en distintas actividades académicas de el Centro de Estudios sobre Investigación de Género, y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia de Tania Giselle. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Hola Ángel, ¿qué tal? Pues buenas tardes. En primer lugar agradezco la invitación del doctor Ángel Alonso. También agradezco mucho al Programa Universitario de Bioética por la apertura de estos espacios de encuentro y reflexión tan necesarios frente al contexto actual de violencia, de protestas, en el que nos encontramos en México, en los espacios públicos de nuestro país y también en las universidades, como en el caso de la UNAM. Sé que el público que nos acompaña es parte de la comunidad universitaria del nivel medio superior, de la Escuela Nacional Preparatoria, del CCH, y estoy en el entendido de que también nos sintoniza público de distintas entidades de bachillerato, del Valle de México, de otros estados de la República, que nos acompaña por acá personal de salud y gente de Bolivia, de Argentina. Me encanta que sea un público amplio y diverso. Y bueno, les quiero pedir que utilicen la sección de comentarios para realizar sus preguntas, para compartir sus reflexiones. Al término de mi presentación abriremos un espacio para dialogar y para tratar también de dar respuestas, si es posible y si las tenemos a la mano, a sus inquietudes. El día de hoy quiero compartir con ustedes, voy a compartir pantalla para que estemos ahí en sintonía. Me dicen si se ve. Por acá. Ok, perfecto. Súper. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que he escrito sobre el activismo feminista que involucran las prácticas artísticas. Me interesa mucho reflexionar en torno al uso pedagógico y político de las artes con minúscula, esas artes que no se encuentran en los grandes museos, en las grandes exposiciones y que son elaboradas por mujeres, que tienen lugar, esas artes que tienen lugar en el espacio público y que contribuyen a la construcción de relatos visuales y de protesta en este proceso de búsqueda de justicia. Yo trabajo y me entiendo mucho con imágenes, así que mientras voy leyendo el texto que les escribí, les presentaré una serie de fotografías de algunas protestas feministas que he recopilado en los últimos 3 años a la fecha. Me es muy importante recalcar que de algunas imágenes no tengo los créditos, por lo cual coloco a pie de foto el nombre del sitio en donde las encontré. Como vamos a trabajar con imágenes, quiero que en la medida de sus posibilidades las miren tratando de ubicar el concepto punctum trabajado por el filósofo, teórico y crítico literario Roland Barthes en su texto La Cámara Lúcida, donde reflexiona estética y filosóficamente sobre la imagen fotográfica y su esencia. ¿Qué es este punctum del cual me gustaría mucho que ustedes se permitieran sentir al ver las fotos? Pues el punctum de una foto es ese azar que en ella me despunta. Es eso de la foto que me lastima, que me punza, que es un pequeño corte, algo que me llama. A eso le vamos a llamar punctum. Y fíjense que Roland Barthes, a partir del nexo entre fotografía y mirada, muestra cómo la escritura o las personas cuando estamos percibiendo una foto, somos trastocadas. Se trastocan nuestras emociones cuando estamos frente a estas imágenes y cuando ubicamos el punctum.
Imagínense, para mí, en esta fotografía, por poner un ejemplo, el punctum, el pinchazo, el agujerito que a mí me lastima, son las manos crispadas de esta mujer que se está prensando a las rejas. Esta mujer se encuentra afuera del penal de Topo Chico, de allá de Monterrey, Nuevo León, cuando hubo un motín entre los presos del penal. Ella es familiar de uno de los presos y como en ese motín hubo muchos muertos, ella como su familiar acude a tratar de ver qué estaba pasando, si su familiar seguía con vida o no, si podía recuperar el cuerpo o no, o dónde se encontraba. Y bueno, el punctum para mí en esta imagen es esa manera en que ella está sujeta a la valla, ¿no? Esas manos crispadas, pensando en la esperanza, más bien sosteniendo la esperanza, ¿no? De encontrarlo con vida. A lo mejor para ustedes este punctum se encuentra en la mirada de la mujer, en la boca, no sé, depende de nuestras percepciones. Yo les invito a que traten de hacer este ejercicio con las imágenes que iré proyectando. Permítanse sentir las imágenes, permítanse tener contacto con estas narrativas visuales que nos tienen algo que decir. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí quiero comenzar con mi presentación. Y para lograr entender mucho del feminismo, contado desde las expresiones artísticas, quiero empezar por contarles una tragedia griega, que es la tragedia de Antígona, escrita por Sófocles en el 441 a.C. Se las voy a contar muy brevemente, pero igual y en los comentarios les dejo como el enlace a la lectura completa, pero quiero que le pongan mucha atención. Bueno, Antígona era hija de Edipo y Yocasta. Ella tenía 3 hermanos, Eteocles, Polinice e Ismena. Cuando muere Edipo, su padre, quien era gobernante de Tebas, uno de sus 2 hijos, hombres, tenía que tomar el trono y ser el nuevo gobernante. El acuerdo al que llegaron ambos hermanos fue que se turnarían el trono tebano cada año. Un año iba a gobernar Eteocles, otro año iba a gobernar Polinice. Tras concluirse el primer año gobernado por Eteocles, este no quiso ceder el turno a su hermano, razón por la cual Polinice llevó a un ejército a atacar el gobierno de Tebas. Entre los hermanos pelearon y el resultado de esa pelea fue que tanto Polinice como Eteocles murieron en el combate, uno a manos del otro. Sin embargo, los defensores de Tebas pues fueron los que ganaron la batalla. Con la muerte de ambos hermanos, Creonte, el que era tío de Antígona, de Eteocles y de Polinice, se autonombra el nuevo gobernante de Tebas, porque claro, las 2 hermanas, las hijas de Edipo que quedaban, pues eran mujeres y las mujeres no podían gobernar, así que Creonte, como el hombre más cercano a la familia real, pues se autonombra el nuevo gobernante de Tebas y para imponer el peso de su mandato, ordena dar sepultura con los ritos fúnebres correspondientes a Eteocles, porque defendió a toda costa Tebas. Y en lo que respecta a Polinice, prohibió que se le llevaran a cabo los ritos fúnebres y ordenó que su cadáver se quedara expuesto a vista de los ciudadanos porque había traicionado a Tebas, ¿no? Y aquí viene, pongan mucha atención, la parte de esta tragedia griega que me interesa. Antígona, hermana de ambos, se mostró inconforme y muy indignada con el mandato de Creonte. Ella no pudo concebir la idea de dejar el cuerpo de su hermano insepulto, expuesto a que se lo comieran las aves de rapiña. Para Antígona, había leyes inquebrantables y superiores frente a las leyes jurídicas y estatales, si queremos nombrarles así. Para ella, las leyes de la familia, las que le dictaban el cuidado, la protección con sus hermanos, pues eran esas leyes supremas. Y entonces Antígona decide desobedecer el mandato de Creonte
y acude al lugar donde está Polinice, el cuerpo de Polinice expuesto, y le da una sepultura simbólica. Toma una jarra y esparce delicadamente un polvo sobre el cuerpo de su hermano, grita desconsoladamente y llora. Y aquí esta imagen que están viendo es justo esta que narra el momento de la sepultura simbólica de Antígona al cuerpo de Polinice. Cuando Creonte se entera que Antígona ha desobedecido su ley, ordena que la detengan y la enfrenta. Y ella, cuando está frente a Creonte, acepta que desobedeció sus leyes y no se arrepiente, porque le vuelve a recalcar que para ella hay leyes superiores, y son esas leyes de la familia y las leyes de los dioses. Esto hace mucho enojar a Antígona, a Creonte, porque es una mujer la que está contraviniendo su mandato, es una mujer la que lo ha desobedecido y lo está haciendo quedar mal. Es un tirano, ¿no? Y Antígona le está demostrando que se está equivocando. Pero Creonte no puede ceder, porque para él ceder frente a una mujer significaría ponerse a su nivel. Y bueno, con todo este orgullo y enojo que tenía Creonte, pues la condena a muerte y la manda encerrar a una cueva donde Antígona pues se coloca una soga al cuello y se ahorca. Y bueno, ¿por qué empezar esta presentación contándoles la tragedia de Antígona? ¿Quién es Antígona y cuál es su papel en la escena actual mexicana y latinoamericana? ¿Cuál es la relación, si es que podemos encontrar alguna? Ustedes pregúntenselo desde ahora, de la tragedia de Antígona con el activismo feminista y de protestas. Fíjense que aquí la tragedia de Antígona ha sido reescrita numerosas veces, sobre todo en el periodo de las dictaduras militares en América Latina, por mujeres que han tenido familiares víctimas de desaparición, de feminicidios y homicidios derivados del uso excesivo y descontrolado del poder estatal, por la represión policíaca, por el crimen organizado y por la violencia brutal contra las mujeres que no cesa día con día. Una de las subversiones de Antígona fue escrita por Griselda Gámbaro, argentina, y ella recupera todo el contexto de la dictadura militar argentina, y fíjense que en Argentina, mujeres que pueden representar la figura de Antígona, pues son las mujeres, las madres de la Plaza de Mayo. Estas mujeres que perdieron a sus hijos, que se los desaparecieron y que están en una constante búsqueda de sus cuerpos, de su regreso con vida. Ellas, las madres de la Plaza de Mayo, podemos tenerlas como referentes de estas Antígonas que buscan justicia por los suyos. Antígona en América Latina es representada por las madres, por las esposas, por las hijas, por las hermanas de todas estas víctimas. Polinice y su cuerpo expuesto de la tragedia griega bien puede representar a todos los desaparecidos, a las víctimas de homicidio, de feminicidio también. Y Teba representa pues cualquier lugar de América Latina donde tenga lugar una tragedia, ¿no? Y fíjense que aquí esta imagen que ustedes tienen, pues son estas mujeres que salen al espacio público a pedir justicia por los suyos, a tratar de encontrarlos, poniendo al frente estas leyes de la familia por las cuales también Antígona accionó. Ellas también salen a las calles porque son sus hijos, ¿no? Porque no pueden dejar impune los casos y porque estas fallas y omisiones que ha tenido el Estado y el sistema de justicia con ellas, pues las ha quebrantado, ¿no? Ha roto ese núcleo familiar y ellas salen al espacio público tratando de volverle a dar sentido, ¿no? Y de encontrarles y obtener una respuesta.
Si echamos un vistazo a las reescrituras de esta tragedia, podemos darnos cuenta de que hay muchas Antígonas, no solo en México, sino también en América Latina, en el mundo hay muchas Antígonas. Y fíjense que México tiene su propia Antígona. Sara Uribe, poeta y escritora mexicana, escribe Antígona González. La escribe por pedido de Sandra Muñoz, quien en ese momento quería escribir un guión para una obra de teatro donde se pusiera al centro la reflexión de dónde están los que nos hacen falta. Sandra Muñoz le pide a Sara Uribe que escriba Antígona González porque en el marco contextual de la guerra contra el narcotráfico, en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, pues se declara esa guerra, ¿no? Y esa guerra tiene como resultado muchos muertos, muchos desaparecidos, una ruptura tremenda del tejido social. Se invadió México con toda esta inseguridad, con todos estos temores de salir a la calle. Hubo mucha gente inocente que también perdió la vida y que también está desaparecida, producto de esa guerra. Y bueno, Antígona González narra en un poema largo el pasar de los días de una hermana que está buscando a su hermano desaparecido de nombre Tadeo. Y fíjense que hay una frase que a mí me interesa mucho y que rescato de ese texto largo, de ese poema largo de Sara Uribe, que dice: yo no quería ser una Antígona, pero me tocó. Y ahí ya hay una declaración política también, ¿no? Hay una manifestación de que no sabemos si nos toque ser Antígonas. Nadie quiere ser una Antígona y estar buscando a un desaparecido o estar buscando justicia por un hermano, por un hijo, por una hija, por un familiar. Nadie quiere ser una Antígona, pero hay algunas Antígonas que nos toca ser. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿no? Nos toca ser Antígonas porque no podemos dejar impunes esos casos de nuestros familiares desaparecidos, de nuestras compañeras víctimas de feminicidio. No se puede hacer caso omiso a esas pérdidas y a esa tragedia y a ese dolor en el que muchas personas están sumergidas en este país, ¿no? Esta imagen yo la recupero. Ella es la madre de Enrique y ella está buscando justicia por su hijo, ¿no? Por su hijo. Es una Antígona, su hijo está desaparecido y está tratando de recuperarlo con vida, o si no, de recuperar, aunque sea el cuerpo, ¿no? Y esto es bien difícil entre todos porque, por ejemplo, pensemos en México, que tenemos tan arraigadas esos cultos, en las ofrendas a las personas que transitaron por esta vida y que transitan, no sé, a otras vidas, depende de las creencias que tengamos. Dar sepultura a los cuerpos es muy importante, ¿no? Es muy importante despedirse del cuerpo y no tener un cuerpo y un lugar donde llorar para muchas de estas Antígonas, pues es parte de esa tragedia, ¿no? Tragedia tal cual como la que vivió la Antígona griega. Imagínense, pasa algo, a mí me interesa mucho que veamos como este proceso por el que transitan estas Antígonas, que de estar en el espacio privado, que era su hogar, mujeres que se encontraban viviendo su vida cotidiana, y de repente tienen pues esta interrupción violenta en sus familias, transitan y se desplazan al espacio público para concretar acciones donde politizan el dolor, el enojo y la indignación de haber perdido a los suyos tan cruelmente, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, nos puede remitir al grito de Antígona cuando está
frente al cadáver de Polinice, ¿no? Es el grito de dolor, es el grito de desesperación, es el grito de indignación, del que solamente quienes lo están padeciendo directamente, pues pueden entender, ¿no? Quienes estamos fuera podemos acompañar, pero solamente ellas y ellos entienden la pérdida, ¿no? Y la viven y la sienten. Aquí, por ejemplo, es bien importante ver cómo estas mujeres transitan del grito de dolor al grito de protesta, a la configuración de un sujeto político que toma el espacio público, que toma la palabra, que crea un discurso y que pide justicia, ¿no? Ese es un proceso importante que tenemos que ver. Aquí hay un concepto que maneja Cristina Rivera Garza en su texto Dolerse, textos desde un país herido, que se llama la agencia trágica, ¿no? La agencia trágica es justamente esto que hacen muchas de las antígonas en México y en América Latina, ¿no? Y en el mundo, por decirlo así. En medio del dolor, en medio del escenario horrorizante y desastroso, retoman fuerzas y son agentes de su propio cuerpo, de su propia palabra, y lo consolidan en una protesta, ¿no? Hay un agenciamiento del dolor que las impulsa a salir al espacio público, a salir a buscar justicia y a salir a protestar sin miedo, ¿no? Sin miedo porque necesitan respuestas de dónde están sus desaparecidos. Estas antígonas justamente pues nos hacen colocar la mirada en la consolidación de antígonas mexicanas, de antígonas latinoamericanas, como sujetas políticas y colectivas que resurgen del dolor, que protestan y hacen frente al Estado cuando sus políticas fragmentan el tejido social y fracturan sus lazos y núcleos familiares, como en el caso de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, o en este poema largo que les cuento de Antígona González, al buscar a su hermano desaparecido. O también podemos pensar, y les recomiendo buscar, en El duelo y la rabia de Antígona Gómez. Ese es un blog donde esta chica trata de sobrellevar a través de la escritura el asesinato de su padre, ¿no? Es justamente en ese proceso de consolidación del sujeto político y colectivo derivado de las reescrituras de las Antígonas y de la indignación ante las fallas de acceso a la justicia, donde debemos colocar la mirada para tratar de entender las protestas del movimiento feminista actual, encabezado por muchas Antígonas que han tenido pérdidas, pero también podemos pensar en la representación colectiva y plural de Antígonas, en todas esas jóvenes feministas que acompañan a las familias de las víctimas en este proceso de búsqueda de justicia. Aquí me voy a detener un momento porque quiero proyectarles un video de esta Antígona. Ella es Yesenia Zamudio. Ella es madre de Marichuy, una mujer joven, muy joven, que fue asesinada el 15 de enero del 2016. Era estudiante de la unidad Ticomán del Politécnico y su muerte se dio después de una reunión con amigos y un profesor. A Marichuy la aventaron de un quinto piso y trataron de hacer pasar su muerte no como un feminicidio, sino como un suicidio. Y yo quiero presentarles este video tratando de acercarnos y de tener contacto con estas mujeres que han tenido estas pérdidas directas antes de entrar a las protestas y a las quemas y que por qué pintan. Quiero primero que entendamos qué busca el feminismo, qué es el feminismo y qué es lo que estamos pidiendo muchas mujeres antígonas y jóvenes que estamos acompañando estos procesos. Les voy a compartir el video, es muy corto, pero es de Yesenia Zamudio, y creo que Yesenia se encuentra en este video en la parte del grito, del desgarre, del dolor de Antígona.
hay que verlo con mucho cuidado y detenimiento. ¿Ahí se ve? No. Ok, ahí creo que compartí la misma, ¿verdad? Listo. Ahí ya se ve, ¿verdad? Súper. Bueno, ahí va. Me ves de negro y soy un radical. Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva. Y ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Bien a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus cunas, sus propios padres. Y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia, y por mi hija, y por todas las que nadie nombra, porque todos los días asesinan una y otra, y no he podido resolver el caso de mi hija, y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más. Seguimos. Uy, tengo micro abierto, sí. Es un video fuerte, ¿no? Es un video donde hay un discurso. Yo les decía que para mí Yesenia es una Antígona que se encuentra en ese momento del grito, del desgarre, del enojo, de la rabia. La Antígona griega, cuando va a sepultar simbólicamente a Polinice, grita con toda la intención de que la vean, con toda la intención de que Creonte se dé cuenta que la desobedeció y que está cometiendo un acto injusto. Grita Antígona sin miedo, ¿no? Sin miedo porque no hay otra cosa para ella más importante que cuidar de su hermano. Y en el caso de Yesenia, es que hay una frase, ¿no? También muy utilizada en las protestas feministas que es: nos quitaron el miedo y nos salieron alas, ¿no? Y esto pasa mucho con estas Antígonas que están despojadas, que su vida ha sido ultrajada, ¿no? Que les arrebataron a sus hijas. Yo no podría hablar del dolor de esta madre porque afortunadamente yo no he vivido eso, pero sí podría acompañarla en su búsqueda de justicia y podría tratar de entender qué pasa por su mente, esa impotencia, esa desesperación, el hartazgo, porque algo que ha sucedido con las mujeres y su relación con el Estado es que ha sido una relación muy fragmentada, muy, a lo mejor sin canales de diálogo, ¿no? Ha sido una relación difícil porque las mujeres en ese proceso de acceso a la justicia pues no lo han tenido, ¿no? O han tenido muchas interrupciones para poder llegar a la tan anhelada justicia. Pasa algo mucho con las protestas feministas en el espacio público, ¿no? El duelo público es castigado y es censurado porque pone en evidencia las fallas y omisiones del Estado y el sistema de justicia hacia las mujeres. Y fíjense que eso es interesante también leerlo desde la tragedia de Antígona, ¿no? Porque Antígona se duele en público y ese dolor
fue el que molestó mucho a Creonte porque le estaba haciendo ver sus errores. Y estas mujeres que también se duelen en público como Antígonas, pues están ahí también incomodando, ¿no? Y haciendo ver esas omisiones del Estado y del sistema de justicia. Y esto viene viene lo importante aquí. Ay, no lo puedo cambiar. Ya. Previo a todas estas protestas feministas, pues está el dolor y esta tragedia de muchas Antígonas en México, ¿no? Y eso es bien importante que entendamos, que nos acerquemos a entender, a tratar de entender la rabia, a tratar de entender el enojo de muchas mujeres que lo vivieron directamente y que estamos en ese proceso de acompañamiento. Antes de pensar en que estamos pintando y quemando, que son discusiones que sí tenemos que llevar a cabo, hay que acercarnos a esta otra mirada previo a la salida al espacio público, ¿no? A esta vida que tienen estas mujeres y a esta forma en que se enfrentan a la pérdida y a la tragedia. El feminismo en este sentido, en el espacio público, pues justamente como un movimiento social, exige el acceso a la justicia de las mujeres, exige que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, que las mujeres no seamos vistas como género y sexo inferior, o sea, que las mujeres como sexo y el género femenino no sean vistos como inferiores a los hombres y lo masculino. Y creo que el feminismo, no sé, aquí estarán de acuerdo o no conmigo, también en esta consigna de derribar el orden patriarcal, este orden pensado y dominado desde el hombre y lo masculino, creo que el feminismo también recoge muchas de las denuncias de otros movimientos, como puede ser el LGBTI, no sé, creo que podríamos pensarlo, ¿no? Que también recoge otras denuncias. Hay obviamente un montón de expresiones feministas y de corrientes feministas, y no las voy a hablar aquí, pero también es bien importante acercarnos a ellas y entenderlas, ¿no? Está el feminismo comunitario, el feminismo negro, el feminismo de la igualdad, el feminismo abolicionista, está pues el feminismo marxista. Hay varias corrientes feministas que analizar, pero creo que algo que concuerda entre todas ellas es justamente derribar este orden patriarcal que a las mujeres y lo femenino nos tienen posicionadas en lugares inferiores, como pueden ser de opresión o de subordinación, ¿no? Que son cosas distintas. Y bueno, en aquí por ejemplo esta imagen, ¿no? También el feminismo busca mucho resistir ante esas opresiones y subordinaciones. El feminismo busca mucho consolidar espacios de libertad y de agenciamiento y de independencia de las mujeres y también busca resignificar. Bueno, aquí está la palabra amor, yo ahí tendría como otros discursos sobre esa palabra, pero bueno, el amor por una misma, ¿no? También desde ahí podríamos pensarlo. Y pensando justo en todas estas Antígonas de nuestro país, de América Latina, del mundo, decíamos, ¿no? Que esta relación de las mujeres con el Estado ha sido una relación muy complicada. Y aquí les pongo esta imagen que es el Muro de la Paz, que está cubriendo el Palacio Nacional. Es el Muro de la Paz, así lo llamó nuestro presidente. Y fíjense que este muro fue interpretado por muchas de nosotras como la barrera que no permitía el diálogo entre las mujeres feministas, las que estamos buscando acceso a la justicia por los nuestros y nuestras, no permitía ese diálogo con el presidente, ¿no? Si pensamos en el presidente, a lo mejor
desde la mirada de, no sé si de Creonte, ¿no? Eso sería algo que tendríamos que analizar muy bien, pero desde ese lugar de autoridad, de representante del Estado, y en las feministas, como todas estas Antígonas que buscan también la justicia, pues hay tensiones ahí entre las mujeres y lo femenino, entre el Estado y las mujeres que protestan, ¿no? Porque también Antígona actúa desde la rabia. Sí, hay que tener bien claro que Antígona sí pone al centro las leyes de la familia, pero también actúa desde una rabia descontrolada, ¿no? Que no permite que se dé el diálogo con ella y con Creonte. Y, y claro, después de respuestas como estas, como este muro de la paz, ¿cómo es posible tener un diálogo? ¿No? Era lo que nos preguntábamos muchas también desde este lado activista, del activismo feminista. Y en una respuesta tan fría como es esta, pues se dan otras construcciones de relatos, ¿no? Fíjense que Cristina Rivera Garza, en este libro que les recomiendo mucho, que es Dolerse, textos desde un país herido, habla del estado sin entrañas, este estado que resciende de su, ¿cómo decirlo? Este estado que resciende de su relación con el cuidado del cuerpo de sus constituyentes, este estado que deja la intemperie, todos estos procesos injustos, este estado omiso, este estado frío, ciego, este estado sin entrañas, ¿no? Que nos deja abandonados, por decirlo así. Y creo que este muro de la paz se leyó de esa manera, ¿no? Como un mensaje de un Estado que frente a las manifestaciones del 8M deja a muchas mujeres antígonas como Yesenia a la intemperie, ¿no? Sin la posibilidad de este diálogo, de este espacio de sanación, de este espacio donde ella pueda tener acceso a la justicia por su hija. Y frente a este estado sin entrañas, pues hay respuestas, ¿no? Hay respuestas también de las mujeres que transformaron esa valla en un lugar donde colocaron los nombres de las víctimas de feminicidio y donde nos hacen ver cada que leemos esos nombres esas heridas abiertas de muchas familias en México y de muchas hermanas nuestras, ¿no? Esta concepción que desde el feminismo se ha adoptado en el proceso de acompañamiento de búsqueda de justicia para las desaparecidas. Esta es una respuesta muy bonita, ¿no? La que dan las mujeres al transformar esa valla en un mural donde están los nombres, ¿no? En un espacio de construcción de una memoria colectiva, de una memoria feminista, en un espacio donde llevar flores, yo lo veo como un espacio que así como Antígona entierra también simbólicamente a Polinice, ellas en el acto de nombrar, en el acto de colocar sus nombres, en el acto de llevarles flores, están dando no la sepultura simbólica porque no queremos que ellas aparezcan muertas, ¿no? Las queremos con vida. Pero en el caso de las que ya murieron, pues de no olvidarlas, ¿no? Y de traerlas al presente y construir pues esta memoria colectiva que en el acto de nombrarlas está protestando por ellas y se compromete a no olvidar sus casos y a no dejarlos impunes. En este mismo libro que les cuento, de Dolerse, de Rivera Garza, ella dice que el horror, voy a citar, es sobre todo un espectáculo, el espectáculo más extremo del poder. Y creo, cierro cita, que es precisamente ese espectáculo del horror lo que ha caracterizado algunas de las coyunturas políticas en la historia del feminismo latinoamericano. Rita Laura Segato
escribe sobre las pedagogías de la crueldad. Y las pedagogías de la crueldad es como todo ese modelo pedagógico de violencia, de despojo, de ultrajo, de cosificación, de intervención y de desaparición en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cuando entendemos esas pedagogías de la crueldad, de cómo opera la violencia en nuestros cuerpos, podemos entender mucho de esta rabia que tienen las Antígonas como Yesenia o como todas estas mujeres que están en el espacio público protestando y diciendo que los monumentos se pueden restaurar, pero la vida y los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio no, porque ya se perdieron esas vidas, ¿no? Y podemos construir una memoria histórica y colectiva que no las olvide, pero no podemos recuperar su vida ni su cuerpo, ¿no? Y cuando entendemos, si tratamos de entender todas estas pedagogías de la crueldad, toda esta operación del Estado sin entrañas y estas rupturas que hay con las mujeres y su nulo acceso a la justicia, creo que si logramos entender eso, podemos ampliar nuestra mirada y entender también por qué se dan esas protestas, ¿no? Podemos entender la rabia, cómo se configura, cómo se expresa, que la rabia tendría también que ser, desde mi punto de vista, ese primer paso que llama a ver cuando están quemando, cuando están rompiendo, cuando están pintando, esa rabia desbordada, para mí es el primer llamado, ¿no? Es el primer paso que damos para decir, aquí está pasando algo. Necesito que coloques aquí tu mirada, necesito que me escuches, aquí estoy. Y después de eso, la protesta creo yo que tiene que transitar en la apertura de espacios donde ya se puedan crear políticas públicas o donde verdaderamente se den estos procesos de acceso a la justicia. Pero bueno, ese es como mi punto de vista, ¿no? Y se los comparto. Pero sí, esto es lo que me gustaría que ustedes que están por acá viendo estas imágenes, que me están escuchando, que entendamos primero los mensajes de llamado de la rabia, del grito de Antígona, de cómo se configura, del hartazgo frente a la impunidad, del hartazgo frente a no ser escuchadas. Eso es lo primero, ¿no? Escucharles, colocar la mirada, acercarnos a lo que nos están tratando de decir con todas estas protestas. La tragedia de Antígona, reescrita una innumerable cantidad de veces en nuestro territorio, creo que nos llama y nos aproxima a ese entendimiento del espectáculo del horror contra las mujeres. La presencia de Antígona en nuestra región, en los cuerpos de muchas mujeres que han perdido a los suyos, nos permite atravesar tiempos y espacios históricos para denunciar la inoperatividad de un Estado que a la vez puede ser totalitario y que también es patriarcal y que con sus acciones ha desprotegido, ha anulado, ha torturado y también ha deshumanizado a sus ciudadanos y ciudadanas. Eso me gustaría mucho que entendieran, ¿no? Primero, antes de dar la crítica o el juicio a las pintas, hay que entender esta tragedia, hay que entender cómo todas estas mujeres recuperan la tragedia de Antígona para contar su propia tragedia, ¿no? En este acto de que no querían ser Antígonas, pero les tocó. Y ahora bien, me gustaría hablar con ustedes de este apartado que le puse, Dolerse y condolerse en un país herido, el arte y el activismo en conjunción. Fíjense que, bueno, acá lo voy a dejar. Les decía al inicio que de los últimos 3 años a la fecha, pues todas estas protestas en el espacio público han tenido pues mayor visibilidad, ¿no? Siempre han estado, pero como de 3 años a la fecha han estado más visibles, se han difundido más en medios de comunicación y las tenemos como un poco más presentes.
Y algo que sucede con todas estas protestas, y nos hemos dado cuenta, es que han involucrado el uso de las prácticas artísticas en esos procesos de consolidación de protesta política y de activismo. Y ha surgido, bueno, ya es un término muy estudiado, pero recientemente como que ha tenido mayor visibilidad, así como las protestas. El término artivista ha estado presente y se ha empleado como para analizar todo este tipo de protestas que de manera híbrida vinculan el arte con el activismo en este proceso de búsqueda de justicia. En palabras de Nina Felshing, ella entiende que el arte activista, el artivismo, es un híbrido del mundo del arte y del mundo del activismo político y la organización comunitaria. Y señala que su objetivo principal en el desarrollo es el desarrollo de propuestas que impulsen determinados cambios sociales y de transformación, ¿no? Ahí cerraría una cita. El artivismo, pues justamente nos permite crear nuevas narrativas capaces de transformar las miradas también, ¿no? La manera en que estamos percibiendo una protesta, la manera en que tenemos contacto a la exigencia de denuncia, la manera en que nuestro cuerpo también se involucra con ese tipo de prácticas. No es lo mismo salir en un contingente y decir justicia a salir en un performance, en utilizar, no sé, se me ocurre en este caso que están viendo esta imagen, el body paint, en reconfigurar una leyenda mexicana o en utilizar alguna música, ¿no? Aunque el objetivo de ambas protestas es el mismo, como la búsqueda de justicia, tienen un impacto distinto y no es que una sea menos que la otra, simplemente en torno a lo visual y a lo corporal, el arte activista pues adquiere como que nos llama, ¿no? Como que nos atrapa para saber qué está pasando. El arte activista, el artivismo, pues utiliza justamente narrativas de carácter social que permiten a los espectadores tener un acercamiento también creativo, un acercamiento más allá de empático, un acercamiento que te conmueve, ¿no? Conmueve con diagonal porque te incita, si sientes empatía y conmoción con las personas que lo están llevando a cabo, pero te mueve también a generar estrategias y te mueve también a acompañar esas búsquedas de justicia, ¿no? Y creo que si pensamos el arte activista también como un dispositivo pedagógico y político, podríamos estar teniendo miras hacia las reconfiguraciones de las protestas en los espacios públicos, ¿no? Cuando decíamos, bueno, yo les decía hace un ratito, creo que la protesta tiene que transitar, a lo mejor desde mi punto de vista, desde las pintas, las quemas, de los cristales rotos, cuando digo transitar, podría transitar también a este arte activista con prácticas pues que tienen ya otro tipo de llamados, ¿no? Primero es el llamado a que vean, a que te escuchen, y el siguiente llamado sería a que entiendan cuál es tu denuncia, cómo la configuras, cómo te presentas. Me parece que podría ser algo así, ¿no? Y justo, bueno, el arte activista, en el caso de muchas mujeres, les ha permitido primero crear colectivos, crear puntos de encuentro con otras mujeres que están atravesando por las mismas heridas abiertas que ellas y que tienen toda esta intención de no callar, ¿no? Y de seguir haciéndose presentes en el espacio público y de también hacer presentes a sus desaparecidas, desaparecidos y víctimas. En el caso de esta imagen, hay algo muy particular con este arte activista,
Todas estas son mujeres que son de San Luis Potosí y son madres de desaparecidos. Y ellas, es bien importante leer el arte activista de las mujeres porque las mujeres ponen el cuerpo, ¿no? Su manera de estar en este activismo es poniendo el cuerpo siempre. Si las mujeres social y culturalmente siempre estamos poniendo el cuerpo para el cuidado, para la defensa, para la protección, para gestar, para sostener, en las protestas feministas también muchas mujeres ponen el cuerpo por sus desaparecidos y su cuerpo es ese espacio de enunciación y de llamado a la presencia de quienes no están. Les decía, estas mujeres son madres de desaparecidos de San Luis Potosí y ellas recuperan la leyenda de La Llorona, o sea, esta leyenda mexicana de la mujer que es sentenciada eternamente a lamentarse, a aullar, porque, bueno, hay muchas versiones, ¿no? Como si mató a sus hijos y los ahogó, si se fue con un hombre. Ellas recuperan la leyenda de La Llorona y recuperan específicamente la parte de la leyenda donde La Llorona es sentenciada a llorar eternamente por sus hijos. Y ellas dicen, nosotras también somos unas lloronas. En este proceso de búsqueda de justicia, de no tener respuestas, de no saber dónde están nuestros hijos, nosotras somos lloronas que estamos aullando eternamente, que estamos penando. La llorona mexicana pena y transita por las calles y asusta, ¿no? Estas lloronas también penan y transitan por las calles, pero nos conmueven, ¿no? No es que nos den miedo, nos conmueven y nos llaman a entender su lamento, a entender su llamado, a ver los procesos en los que se encuentran inmersas en esto que les decía, en esta consolidación y en este tránsito de sujetas de dolor a sujetas políticas, ¿no? Estas lloronas nos ayudan a politizar el dolor a través de esa reconfiguración de la leyenda. Y son mujeres que están en el espacio público poniendo su cuerpo, maquillándose, reconfigurando una leyenda en este proceso de búsqueda de justicia, ¿no? Y aquí este es un ejemplo, ¿no? De lo que puede ser este arte activista. Bueno, seguimos con otros ejemplos. Hay en estos movimientos, bueno, en estas protestas que involucran el arte y el activismo, hay nexos que se van a establecer, ¿no? Entre las protestas sociales y entre esos horizontes o esas esperanzas críticas y esos nuevos modos y mundos que queremos construir, ¿no? El arte ayuda mucho a suavizar, a apaciguar el dolor, pero también ayuda mucho a potenciar, a potenciarlo, ¿no? Potenciarlo y que salga de una manera distinta, de una manera llamativa, de una forma que atraiga. El arte ayuda mucho en estos procesos de protesta a la configuración de colectivos de mujeres que se están reuniendo en los espacios públicos, que se están escuchando, que están compartiendo sus anécdotas y que están en ese proceso creativo de protestas, ¿no? De llamados. Y eso es muy importante como no perderlo de vista en el caso de muchas mujeres. Esta imagen que ven acá, les decía, ¿no? Que las mujeres siempre están poniendo el cuerpo. Y por ahí hay un texto muy, muy bonito, muy bueno, de Ana Longini, que se llama El siluetazo. Y ella dice que la acción de poner el cuerpo demanda ocupar el lugar ausente, demanda encarnarlo, demanda devolverle corporeidad, y es una forma de hacerle vivir, ¿no? Y creo que todas estas mujeres antígonas, que combinan el arte con el activismo, están también poniendo el cuerpo, ¿no? Están ahí tratando de devolverle corporeidad a lo que ya no está, a lo que no encuentran, que son desafortunadamente
pues a sus familiares, ¿no? Y miren, esta es una imagen que es muy conocida porque las cruces rosas se crearon sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez la recupera mucho Rita Laura Segato en estas protestas en contra de los feminicidios, de todas estas pedagogías de la crueldad en los cuerpos de las mujeres que los cosifican, que los anulan, que los desbaratan. Estas cruces son simbólicas, ¿no? Y son como referentes en las protestas. Y es una manera también de involucrar con lo que tienen a la mano las artes a su configuración de denuncia política. Y esto es bien importante, o sea, todas estas son manifestaciones artísticas y activistas que no encontramos en los grandes museos, ¿no? Que no se encuentran ahí como cuidadas por guardias, pero que están en las calles de manera muy latente, ¿no? De manera muy presente, tratándonos de llamar para no olvidar lo que está sucediendo con toda esta ola de violencias. Dentro del arte activista, pues también son bien conocidos los murales. Yo les quiero enseñar este mural. Este mural está pintado afuera del Metro Iztapalapa. Es el mural de Mariela Vanessa Díaz Valverde. Ella es estudiante de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y ella desapareció un 27 de abril en el trayecto de su casa a la universidad. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está Mariela, y este mural pues fue justo pintado en Iztapalapa, ¿no? Nos recuerda que nos falta nos faltan muchas, y entre esas muchas nos falta Mariela. Es un mural pintado por acá lo tenía, el colectivo, déjenme, ahora les pongo al final de quién es el mural, pero es el colectivo, este colectivo que utiliza las paredes, ¿no? Las paredes como un espacio para la construcción y configuración de una denuncia, de un relato visual. Y son estos murales, yo cada que paso por el sitio donde está este mural, siento que Mariela me llama, ¿no? Siento que Mariela me está pidiendo que la vea, y detenerte a ver el mural es también detenerte a pensar, ¿no? Y a comprometerte también como ciudadana, como ciudadano, pues en ese proceso de búsqueda de justicia y de que aparezca con vida, ¿no? Este que les enseño por acá también son murales que recuperan el trabajo de Silvia Federici, y Silvia Federici es una feminista marxista que tiene todo un trabajo sobre cómo el trabajo de las mujeres, el trabajo no pagado que hacemos desde el trabajo doméstico, desde la casa, es el sostén del sistema capitalista, ¿no? Y fíjense que se hacen todas estas frases recuperadas de sus tesis y se plasman en muros, ¿no? Y una de sus frases muy famosa es: eso que llaman amor es trabajo no pagado, ¿no? Y es una mujer que está lavando la ropa, ¿no? Y son este tipo de intervenciones artísticas y activistas en el espacio público que están en diferentes lugares, ¿no? Y que nos están dando mensajes y que sirven como dispositivos, como puentes de comunicación entre los artistas, las artistas, activistas y el público en general. Esto que ven aquí es del colectivo Bordando por la Paz, del colectivo Fuente Rojas, Borda por la Paz. Híjole, son muy fuertes, son una serie de pañuelos que resignifican la práctica del bordado y lo ocupan para bordar mensajes de denuncia, de búsqueda de justicia, y también fichas de desaparición, ¿no? Frente a toda esta ola de violencia y desaparición en México, se crean estos colectivos que están tratando a través de estos pañuelos, de algunas servilletas,
de dar estos mensajes, ¿no? De preguntarnos dónde están los que nos hacen falta. Y por ejemplo, que dice: para ti, que tu ausencia lastima y pide justicia, pues es un pañuelo que está bordado y que está dedicado a alguien que no está, ¿no? Y bordar también por quien no está es una forma de poner el cuerpo y de traerlo a la presencia. Que ven aquí es un pañuelo. La estética que tiene este pañuelo es que es una ficha de búsqueda. Esta ficha de búsqueda es de Juana Betancourt Olvera. Ella fue asesinada el 17 de junio del 2010 en la entrada de la mina La Vaca, a la altura del kilómetro 45, en la carretera México-Puebla, y a la fecha las autoridades no han hecho nada. Y nos coloca este pañuelo, pues su carpeta y expediente, ¿no? Nos coloca su nombre, nos coloca su fecha de desaparición, nos cuenta del espacio y tiempo en el que desapareció, y al final, en esta estética del pañuelo, nos dice quién lo borda, ¿no? En este caso lo bordó sus tíos Socorro y Gerardo, ¿no? Y estos pañuelos, imagínense, son como un tendedero. Si no me equivoco, estos tendederos también los colocaron en Coyoacán, y entonces el público que va pasando por donde está el tendedero se detiene, ¿no? Y lee. Y ahí hay un llamado también, ¿no? A no olvidar, a acompañar, a tratar de entender mucho esta parte, esta rabia, esta indignación de los familiares. Esta que está aquí es del colectivo Fuentes Rojas. Esta es en el centro de Coyoacán, es la Fuente de los Coyotes, y aquí la intervención artística, activista, fue que colocaron pintura roja en las fuentes y parecía que la fuente era de sangre, ¿no? El rojo inmediatamente lo asocias con la sangre, y aquí el mensaje de denuncia, de protesta, era que hay mucha sangre derramada, ¿no? Por ejemplo, en esta guerra contra el narcotráfico, en estas omisiones del Estado y del sistema de justicia, hay mucha sangre derramada. Y esta es una intervención muy sencilla, pero muy potente, potentemente visual, potentemente conmovedora, que te descoloca, ¿no? Porque no te esperas ver la fuente roja, ¿no? Y no te esperas como este mensaje de denuncia que hay detrás de esta acción. Es de Producciones y Milagros, algo que también se hace desde el feminismo activista, es presentar y mostrar a las víctimas de manera distinta, ¿no? De manera donde sus retratos sean retratos que llamen al color también, que llamen a lo sensible, que llamen al recuerdo, que llamen a que no las olvidemos. Y por ejemplo, y que sean relatos también que contrarresten y que erradiquen esas formas de representación, de ultrajo, de despojo de la nota roja, por ejemplo, ¿no? Esas formas de representación que salen en estos periódicos de nota roja, que llaman al morbo de los cuerpos de las víctimas. Y esta es una imagen de Ingrid Escamilla, un caso terrible donde su cuerpo fue expuesto en medios de comunicación. Fue un feminicidio, digo, todos son brutales, pero particularmente el de Ingrid también. Y fue su imagen, la imagen de su cuerpo fue muy viralizada por la nota roja, fue objeto de memes, de burlas, de cuestionamientos, y una manera en que el arte activista permite esos procesos de sanación de otras formas de representación es justamente esta, ¿no? Mostrar a Ingrid como era ella, con su esencia, con flores, al color, y no como esa nota roja la mostró.
Y eso es bien importante, ¿no? Ahorita que estamos hablando, bueno, al inicio que hablamos del punctum, de la mirada, creo que también una forma de mirar a las mujeres víctimas de feminicidio o a las y los desaparecidos es mirarles en su esencia como personas que tuvieron y que tienen una vida y no cuestionándoles como ni culpándoles por lo que les sucedió. Esta imagen me gusta también mucho porque fíjense que la literatura también es un dispositivo pedagógico que permite la consolidación de las protestas en el feminismo. Y esta imagen es de una protesta donde se recupera la novela y la serie de Margaret Atwood del cuento de la criada, una serie sin darles spoiler que trata como del establecimiento de un nuevo orden estatal, social, que va a ser operado por el Estado y la Iglesia, donde las mujeres y sus cuerpos únicamente van a servir como vientres de alquiler, ¿no? Como vientres que van a gestar y van a dar vida a los nuevos ciudadanos de la nación. En esa serie se reduce el papel de las mujeres a eso, a las gestadoras de hijos, y todas estas mujeres recuperan la vestimenta que tienen las criadas, tanto en el libro como en la serie, para protestar por los vientres de alquiler o por reducir a las mujeres únicamente como dadoras de vida, ¿no? Eso también es como importante ver cómo la literatura permite que se gesten estas protestas. Y bueno, también en el feminismo, en sus protestas, lo más conocido son este tipo de carteles que se hacen con frases, con técnicas como collage, de ilustración, frases que recuperan muchas veces como las consignas, como ya de años en el feminismo, pero también son frases que a veces sacamos de libros, de canciones, comprometidas con el activismo social, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si se dan cuenta, como en las manifestaciones, muchas de estas pancartas, yo les digo, tienen mensajes muy potentes y en los medios de comunicación muchas veces no aparecen como todas estas protestas que hay, ¿no? Aparecen como los vidrios y las pintas, pero no aparecen estas protestas. Otra forma de intervenir en el arte activista desde los feminismos es justamente haciendo fanzines, publicaciones independientes, donde los fanzines, por ejemplo, son un tipo de publicación independiente de bajo costo que se realiza con materiales reciclados y son publicaciones que están en contra como de ese tipo de publicación. Bueno, más que estén en contra, están como en tensión con esos relatos que sí aparecen en los medios de comunicación y también con esos relatos y producción académica que tiene como ciertas reglas para poder publicarse. Los fanzines pues son estas publicaciones independientes, ¿no? Que se hacen a bajo costo, que no pasan por esos procesos editoriales y de revisión y que que sirven para contar lo que tienes en la mente, para contar tus protestas, para publicar algunos ensayos, algunos poemas, y para hablar de cosas que a lo mejor en estos medios de comunicación pueden censurarse, ¿no? Y fíjense que estos son imágenes de fanzines que yo en conjunto con la profesora Marisa Belaustegui-Goitia hicimos en cursos de licenciatura, donde las estudiantes recuperan técnicas como collage, como cómic, como intervención imagen-texto, para poder crear un tipo también de artivismo feminista desde las letras, ¿no? Bueno, estas son imágenes como de esos fanzines que creo que pueden funcionar
invitarnos a todas aquí, o a todos que estamos viendo esta presentación, y que a ustedes, por ejemplo, si un día tienen ganas de escribir un poema, si un día quieren hacer unos versos, si algún día quieren hacer un dibujo, pueden hacer un fanzine para difundir sus creaciones, ¿no? Y los fanzines, bueno, en nuestro caso han sido también utilizados para protestar políticamente por aquellas inconformidades que tenemos a lo mejor en la universidad, pero sí mucho con el espacio público y con todas estas represiones y negaciones y omisiones con las mujeres al momento de buscar justicia. Les sigo proyectando algunas imágenes de estos fanzines elaborados por chicas de licenciatura. Y bueno, hace un rato que mencionaba lo de Ingrid, fíjense que en el caso de Ayotzinapa, si lo podemos ubicar un poco más, porque también fue una movilización que tuvo mucha presencia en el espacio público, aquí hay dos relatos visuales que podemos analizar. Los dos, en las tres pancartas se está pidiendo justicia y la aparición con vida de César, de Jonas y de Alan. Pero hay una forma en la que aparecen y están representados. Si vemos la imagen de César, es una imagen en blanco y negro, es una imagen donde él aparece de una manera seria y podríamos pensar que es una de esas fotos que te piden, no sé, cuando vas a entrar a la escuela, que tienen como ciertas instrucciones para que aparezcas en la fotografía, ¿no? Y este tipo de imágenes, como la de César, son muy utilizadas en las fichas de búsqueda de las y los desaparecidos. Y nosotras, bueno, acá nos hemos cuestionado mucho como esa forma de aparición, ¿no? Del que ya no está, en cómo desde el Estado o desde el sistema de justicia se representa al que no está. Y contraria como esa representación en blanco y negro y fría, podemos ver estas representaciones de Jonas y Alan, donde tienen colores, donde tienen flores, donde sus caras se ven hasta con gestos, donde podemos conocer su color de piel, donde podemos conocer un poco de su pelo, o sea, como que tienen más rasgos, ¿no? Estas imágenes. Y eso también es bien importante en el arte activista, ¿no? La forma en que se representa a los y las desaparecidos en esta búsqueda de justicia. Y bueno, dejaría esta por acá. Esta la encontré recientemente y con todo esto que estamos viviendo desde el año pasado con la pandemia por COVID-19, nos dimos cuenta, bueno, salieron un montón como de diseños y estilos en los cubrebocas, que traían desde diseños de equipos de fútbol, de caricaturas, había texturas como lentejuela, había texturas como algunos cubrebocas bordados, y se hicieron estos pañuelos también con una intervención artística y activista, ¿no? A estos pañuelos se les colocó la frase ¿dónde están? Y es una frase obviamente que llama y nos hace preguntarnos por dónde están todas y todos nuestros desaparecidos, ¿no? Y eso es lo importante del arte activista. Yo creo que esa es la carnita, por decirlo así, que pensemos que no necesitamos hacer grandes obras artísticas para poder pedir justicia o utilizarlas como forma de protesta. Intervenciones sencillas y potentes tienen mucha resonancia, ¿no? Con lo que se enmarca desde el arte activista, y esta es una de ellas. O sea, vean, tan solo es como un cubrebocas con una intervención de una frase que ya transita. Sí te sirve obviamente para protegerte del bicho, pero en tu andar, en tu encuentro con otras personas, ahí estás dando un mensaje, ¿no? Y esto es bien importante porque si se dan cuenta, como de un año para acá que traemos todo el tiempo cubrebocas, es también donde colocas la mirada, ¿no? O sea, colocas la mirada en los ojos, porque ahora con los ojos nos comunicamos mucho como con nuestras expresiones,
Y el cubrebocas también es como, de repente cuando alguien trae un cubrebocas con lentejuelas, le volteas a ver, ¿no? Y si trae de alguna caricatura, le volteas a ver y la mirada está colocada en el cubrebocas. Y aquí lo que sucede es eso, ¿no? Pensar también los cubrebocas como esta herramienta de denuncia política que llaman a la mirada, ¿no? A que te concentres en mi frase. Y bueno, ya para la parte final, me estoy quedando sin tiempo. Me gustaría hablar de las pintas e intervenciones en el espacio público y las universidades. Hablar de toda esta, ¿cómo decirlo? Por acá lo tenía. Hablar de toda la iconoclasia feminista, si podemos llamarle así. Bueno, yo le llamaría así, en los monumentos, en las universidades, ¿no? Quise dejar justamente esto hasta el final porque previo a esto quería mostrarles primero como todo ese tránsito que hay en las víctimas, en las familiares de víctimas de desaparición, de feminicidios. Quería que ustedes vieran como ese transitar, esa politización del dolor, esa expresión del enojo, de la indignación. Quería que ustedes vieran otras formas de protesta que han estado muy presentes, pero que en los medios de comunicación no son visibles. No se habla mucho, por ejemplo, de los bordados, de las ilustraciones. Ahí me faltó, no la puse, pero de estas proyecciones que hay en los edificios. Son protestas, son tipos de protesta artivista que se dejan mucho a un lado. Y toda esa politización del dolor y todos esos tipos de protestas están previamente a las pintas y a las quemas y a los cristales, ¿no? Las pintas, quemas y cristales han sido como el último recurso que han utilizado muchas mujeres feministas en este hartazgo y en esta búsqueda de justicia, ¿no? En ver muros que no permiten el diálogo, en ver procesos viciados, arbitrarios, en ver mucha corrupción, en ver que no las escuchan. Las pintas es como lo último que han hecho y es como en lo que se ha centrado la mirada de la opinión pública y de los medios de comunicación. Yo no conozco mucho, no he estudiado a profundidad este trabajo de las pintas, pero aquí, por ejemplo, coloqué esta de la Ciudad de México porque hay todo un dilema que entre los monumentos, que si son patrimonio cultural, etcétera, y todo el proceso de restauración que hay detrás de ellos. Y les digo, yo no soy sabia en este tema, no lo conozco mucho, pero sí quise traerlo aquí a colación porque de este enojo que también hay, por otra parte, de pintar los monumentos, de intervenirlos, las restauradoras, Glitter, estas restauradoras quienes se encargan como de este proceso de cuidado de los monumentos, sacaron una carta, ¿no? Sacaron una carta donde hablaban de lo que para ellas y la UNESCO era el patrimonio cultural y hacían una carta tomando una postura frente a estas intervenciones de los grupos feministas en los monumentos. Y algo que defendían también mucho ellas era que los monumentos se restauraban, pero la vida y los cuerpos de las mujeres no. Y bueno, esto puede, no sé ustedes qué piensen, puede incomodar, pueden no estar de acuerdo, pero creo que ha sido como las últimas opciones a las que las jóvenes feministas han llegado porque no las miran, porque no nos escuchan, porque no hay acceso a la justicia, ¿no? Es como se emplearon muchos recursos y este fue de los últimos y fue el que llamó la atención, ¿no? Y a lo mejor ahorita les decía, estamos en el llamado a entender estas pintas. Tal vez mi llamado aquí sería a leer las pintas, ¿no? A saber qué dicen, de qué están hablando, de dónde vienen esas frases. Por ejemplo, estas que les estoy proyectando y con las que termino son de la Facultad de Filosofía y Letras
en esta toma que hubo desde noviembre de 2019 hasta abril de 2020. Son pintas que tienen frases, que tienen contenidos y creo que lo primero que tenemos que hacer es leerlas, ¿no? Acercarnos a ver qué dicen y cuál es el trasfondo. Miren, aquí lo que les contaba de Mariela Vanessa. Estas yo apenas las tomé recientemente, ¿no? Hermana, yo te creo y te cuido. Aquí seguimos y aquí vamos a seguir cuidándonos y dispuestas a quemarlo todo. Benditas, benditas entre todas las mujeres. Ni Dios, ni amo, ni marido. Porque no tenemos miedo, ¿no? O sea, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Creo que aquí el llamado sería acercarnos, ¿no? A saber qué dicen y a tratar de dialogar y responder, ¿no? En el caso de Filos, por ejemplo, las autoridades respondieron mucho, ¿no? Y pudieron haber respondido de manera, a lo mejor en un primer lugar lenta, pero después se pusieron mucho las pilas y se hizo una comisión tripartita y se cambió a la abogada general y se abrieron asignaturas de estudios de género para todos los estudiantes. Y a lo mejor para muchos de ustedes no puede ser suficiente eso de parte de la autoridad, pero creo que las pintas y la protesta y la toma ayudaron, ¿no? A descolocar a las autoridades y creo que las pusieron a hacer también su trabajo, ¿no? Y falta mucho también por hacer, pero creo que ahí van avanzando, ¿no? Y ese puede ser a lo mejor, no sé si un ejemplo, pero un ejemplo de cuando te acercas a leer la pinta, a tratar de entender y después accionar. Podemos estar, y cierro con esto, de acuerdo o no con las pintas, con las quemas, pero creo que mientras no haya acceso a la justicia para las mujeres, mientras no se escuchen otras formas de protesta, mientras no se escuchen y se atiendan sus peticiones, no solamente sí, en el sistema de justicia, pero también a nivel política pública, a nivel universidad, no van a dejar de existir, ¿no? Y bueno, cierro con esto, agradezco mucho la atención y ahora sí, pues conversemos, ¿no? A ver cuáles son nuestras inquietudes y opiniones. Sí, muchas gracias, Giselle, por esta exposición. Sí, perdón, muchas gracias por tu exposición, Giselle. Hay muchos comentarios. No sé si quieras que los vaya leyendo algunos en especial. Proyecto Huixquilucan comenta: el arte es la herramienta por excelencia de la protesta social, porque el arte llega a lo profundo del ser humano. Y más adelante había otro comentario de Proyecto que dice: Noche de Fuego es un claro ejemplo de arte a través del cine para reflejar lo inhumano y lo cruel que es el mundo para las mujeres en especial. Una película para denunciar y levantar la voz contra la impotencia de no ser escuchadas. Ixtli menciona: México tiene cifras muy altas de desapariciones forzadas y feminicidios. En los tiempos de pandemia se han incrementado. Necesario visibilizar y tomar conciencia de esto. Gracias por hablar de estos temas y exigir justicia. En CCH y diversas instituciones se han dado feminicidios. Muy lamentable. Leo otros dos comentarios. May SH: en este sexenio hay más violencia que en épocas anteriores. Desgraciadamente muchos se enfocan en indignarse por una protesta que por la pérdida humana. Y Bren, dice: gritar sin miedo es el último recurso que nos dejan, pero qué difícil llegar a ese estado emocional y que tal vez así solo nos escuchen y aún el Estado no lo quiere escuchar porque sería aceptar sus errores. Sí. Claro, sí, yo también es como les decía en esto último cuando hablaba de las pintas y quemas y los cristales rotos, está dividida la opinión pública, ¿no? Como quienes entienden y se adjudican a una postura donde los monumentos se restauran, pero las vidas y cuerpos de las mujeres no. Y hay otras posturas también que
que defienden que esas no son formas, que los monumentos pues también son patrimonio cultural, que hay que cuidarlos. Pero creo que más allá de pensar si es el monumento o es el patrimonio, yo creo que es primero acercar la mirada, ¿no? Insisto, en acercar la mirada, en acompañar, en entender todo el trasfondo que hay detrás de la protesta, ¿no? Tan solo con este video que veíamos de Yesenia Zamudio, si tú llegas a una, les decía, ¿no? Esta relación de las mujeres con el Estado y el sistema de justicia ha sido difícil porque justo han tenido muchos atropellos en esta búsqueda de justicia. Si pensamos en Yesenia, tan solo cuando tú llegas y quieres poner una denuncia, en todas las trabas que hay, en todos estos procesos viciados, en que si te quieren cambiar la versión de que a lo mejor tú dices que tu hija es víctima, pero después se cambia el discurso y ahora tu hija es la culpable de lo que le sucedió, si no te atienden, si te piden venga para mañana, venga en 2 semanas y procedemos con su denuncia penal, ya traes arrastrando todo un proceso de arbitrariedades, de omisiones, de indiferencia hacia tu caso, ¿no? Y creo que las protestas y el arte activista, sobre todo, pues es ese dispositivo pedagógico que intenta dignificar a las víctimas, ¿no? Que intenta no tomar la palabra por ellas porque, o dar, más allá de darles voz, porque cada quien tiene su propia voz, es de contar sus casos, de hacerlos visibles, porque en estas circunstancias, pues ellas ya no pueden hablar, ¿no? Ya no pueden protestar. Yo sí le apuesto mucho, así como les decía, que creo que las pintas y las quemas son la última opción y que no van a dejar de existir mientras sigan esos oídos sordos y la justicia ciega, que de hecho si pensamos como en el símbolo de la justicia tiene una venda en los ojos, ¿no? Y tiene una balanza como que está tratando de mostrar la imparcialidad que debe haber en los procesos jurídicos. Pues yo creo que tenemos que tener una justicia sin venda en los ojos, ¿no? Con los ojos bien abiertos, con los ojos, con la mirada, con el cuerpo puesta en los casos, en las denuncias, una justicia que acompañe, que reivindique este carácter ciudadano y que sobre todo ayude a esa dignificación de las víctimas, ¿no? Sí, también considero que el arte es un vehículo pedagógico, pero también tiene limitantes, ¿no? O sea, tiene como toda protesta, ¿no? Igual y les decía, los cristales, las quemas, las pintas llaman. La incorporación del arte activista permite transitar la protesta a un proceso ya más consolidado, ¿no? Como una denuncia ya donde involucras el cuerpo, ya donde reconfiguras una leyenda, ya donde intervienes espacios públicos. Ahora necesitamos dar ese paso a esos lugares donde se gestan las políticas públicas, donde se aplica la justicia, ¿no? Y ahí es el llamado también de Antígona y Creonte, ¿no? Del Estado y la Antígona que se rebela y que desobedece. Creo que necesitamos llegar a ese punto donde podamos involucrarnos en esos espacios, más allá de la paridad de sexos, que si hay tantas mujeres en el sistema de justicia, en la Cámara de Diputados, más allá de eso, necesitamos involucrarnos y trabajar en esos escenarios sí institucionales, sí de autoridades. Creo que sí hay que entrarle también ahí, porque si no, pues la justicia y todos esos procesos van a seguir en manos de las mismas personas que hasta ahora no han hecho nada, ¿no? Entonces hay que entrarle también, hay que ver cómo le entramos por allá, pero creo que el despertar feminista en México de tantas jóvenes, de tantas madres que se han sumado, de tantas profesoras, de estudiantes, comerciantes que se han sumado a las protestas, ya es un despertar también en estos procesos de búsqueda, ¿no? Podemos leer otros también. Sí, Isa Valdés, exacto, ya se ha protestado de manera pacífica y no ha tenido relevancia para
no ha tenido relevancia. Para muestra el caso de Marisela Escobedo, que luchó hasta su muerte para hacerle justicia a su hija y la injusticia la alcanzó a ella. Ya no pueden callarnos, ya no pueden contenernos. Yo celebro la unión y protesta de nosotras, las mujeres, desde cualquiera que sea nuestra trinchera, en las calles, en las aulas, hasta en nuestra propia casa. Isabel Saro, es una lucha difícil y larga mientras sigue el patriarcado pintando por ahí. Miriam Alquicira, el dolor, la rabia, la desesperación de las Antígonas puede provocar actos indebidos, pero también hay que ser sinceros. Asisten hombres y mujeres en las marchas que lo único que desean es delinquir y en esos actos quitan fuerza y voz. Es justicia. Castellanos Manuelito pregunta, ¿la sororidad influye en el artivismo? Pues en el punto más álgido de la sororidad no se permite el acceso a los hombres, pues toda la agencia debe ser femenina. Se puede hablar incluso de un lugar independiente, como de un país o como un producto de justicia. Dos preguntas más. Luis E. Arellano, ¿qué concepto de tragedia emplea? Lo pregunto porque, como se sabe, desde los griegos suelen hacer referencias a un movimiento del destino, es decir, algo inevitable, y pensar la violencia contra las mujeres como tragedia parece restar responsabilidad a los actores involucrados, como el Estado y sus instituciones. Y Bren pregunta si puedes recomendar un colectivo que se dedique al artivismo. Gracias, sí. Primero lo que decían de los grupos de delinquir. Sí, claro, o sea, desde siempre han existido grupos de choque, ¿no? O sea, eso lo sabemos en México, hay muchas manifestaciones donde se emplean estos grupos de choque para desestabilizar las protestas, hablando de miradas, ¿no? Para acapararlas y dirigirlas como al momento de la destrucción. Pero creo que también hay que reconocer que hay feminismos radicales que tienen toda una postura política de por qué romper, de por qué quemar, de por qué pintar. Yo no conozco a profundidad su postura, pero creo que así como hay grupos de choque, también hay quienes lo hacen desde un sentido político. Igual hay que entrarle a ver de qué se trata y por qué lo piensan y manifiestan de esa manera. Lo de la sororidad, yo tengo un dilemas con el término de la sororidad porque no sé si se puede ser sorora o no con todas las mujeres, porque también hay mujeres que no hay que quitar esa agencia de las mujeres que cometen males, ¿no? Por eso creo que no se puede ser sorora con todas. Pero lo que preguntan como de los espacios separatistas, pues son necesarios. O sea, hay algo que en el feminismo se ha tratado de hacer llegar al público y sobre todo a los hombres, es que estas protestas se construyen desde la vida, desde los cuerpos, desde la mirada, desde los ultrajos, desde las injusticias de las mujeres, ¿no? Y a veces hay muchos hombres que quieren tener como este reconocimiento en las protestas, ¿no? Y no se trata de que tú vayas a que te reconozcamos que eres feminista o que vayas a una protesta y que digas yo soy un hombre transformado, o sea, no se trata de eso. Nosotras creemos, muchas de las que defendemos los espacios separatistas, creemos que su papel como hombres no tiene que ser en las protestas como ir a buscar reconocimiento y protagonismo. Su papel tendría que ser mucho con sus propias acciones y actuar como ciudadanos y con los grupos donde ustedes se interrelacionan con otros hombres, ¿no? Ahí tendrían que también poner en diálogo estos cambios de mirada, estos cambios en comportamientos, en actitudes que les han enseñado. Eso en cuanto como a lo separatista, ¿no? Pero yo también creo que desde mi punto de vista, sí estoy de acuerdo con el separatismo en las manifestaciones, porque entiendo por dónde van y cómo las creamos nosotras.
Pero también creo que a futuro, pues vivimos con hombres y compartimos con ustedes espacios de trabajo, de familia, de estudio, y tendríamos, en el caso de mi feminismo, tendría yo que aprender a cómo trabajar en conjunto con ustedes con un proyecto más pensado hacia la construcción de la común y lo comunitario, ¿no? En mi caso, hay mujeres feministas y hay que respetar mucho también su postura, donde ellas pues no quieren relacionarse con hombres para nada y se vale, ¿no? Hay que entender también que han pasado por muchas violencias ocasionadas por hombres y que no están dispuestas a volver a convivir. Y bueno, cuando les hablaba como de que hay distintos feminismos, pues hay que entender eso, ¿no? Hay que entender cuáles son las líneas, la concepción política y los objetivos que tiene cada uno de estos feminismos para poder entender desde dónde están hablando y desde dónde se están posicionando. Les decía que en mi caso, desde mi concepción feminista, entiendo y apoyo los espacios separatistas, pero también me gustaría pensar en una sociedad enfocada a la construcción de lo común, ¿no? De lo comunitario, donde hombres y mujeres pudiéramos vivir descentralizados de estas figuras y roles de género y de estas formas ya establecidas de cómo vivir nuestra vida y de cómo convivir. Pero bueno, esa es mi postura, hay otras y desde luego la respeto mucho. Ay, sí, lo de la tragedia, claro, en la tragedia griega se piensa, ¿no? Que lo trágico es un destino que de hecho el agente o el héroe trágico, si hablamos como en esos lenguajes de la tragedia griega, es consciente de lo que de lo que le puede pasar y y acepta como ese destino, ¿no? Sabe que culminará en un desenlace fatal probablemente para su vida, para su entorno, pero es consciente y aún así no interrumpe como el destino porque esa es la concepción de lo trágico, ¿no? En esto de los griegos. Pero yo la retomo mucho desde Rivera Garza con la agencia trágica, ¿no? Es una tragedia que el destino de muchas mujeres, por el hecho de ser mujeres, tengan que estar expuestas a esas formas de violencia y desaparición y despojo en los espacios públicos, ¿no? El patriarcado como este sistema de dominación pensado desde el hombre, pensado, estructurado e implementado desde el hombre y lo masculino, valida, ¿no? Como todo ese tipo de violencias y hasta muchas veces las justifica. Y es una tragedia que nuestro destino podamos estar expuestas a esas formas de violencia. La veo como así, ¿no? Como desde ese punto. Pero creo que el feminismo justamente quiere irrumpir esa tragedia de las mujeres a las que están como predestinadas o por ser mujeres, quiere interrumpirlo justamente pues para que no siga pasando, ¿no? Para darle vuelta a lo trágico y creo que sí, así como lo estaba contando desde Rivera Garza y la agencia trágica, hay mujeres que justamente están poniendo en las manifestaciones su cuerpo, sus procesos, sus denuncias como agentes trágicos que politizan el dolor para que ese destino se desvíe y a ninguna le vuelva a pasar, ¿no? Por ahí yo estoy pensando la tragedia. Y no sé qué más era, bueno, igual y leemos otros comentarios si hay, Ángel. Ya vamos cerrando también, ¿no? Sí. Tenemos de Brenny Brian, la descomposición social a partir del cambio económico de la mano de la educación en manos del Estado va mermando los valores de convivencia desde edad temprana. La pedagogía de la crueldad se comprende desde la crianza en la pobreza extrema o el abandono emocional a cualquier nivel económico. ¿Cómo se va formando? Como se va formando en el instante un desapego o cualquier manifestación de empatía por no haberla desarrollado y ya en la adultez la sociedad está
tomada por seres rotos por dentro, sin capacidad de mirar al otro o a la otra. Posteriormente tenemos a Antonio Osorio, perdón, que dice, con todo respeto me surgió esta duda. ¿Usted podría calificar como Antígona a los hombres que también buscan una justicia por sus seres que ya no están? Eh, Otro comentario es de Nashieli Santiago, que dice, creo que una de las metas del arte es precisamente incomodar, reflejar su sociedad actual y que nuestras voces sean escuchadas. Alejandro Zempoaltecatl dice, es un tema muy delicado y complicado, tiene muchas aristas. El análisis, ¿de qué forma se deben educar a los gobernantes y a la sociedad en general para terminar con esta indiferencia? Porque pareciera que para muchos el tema es poco importante, dando prioridad a las cosas sobre mujeres. Súper, gracias por los comentarios. Me llama mucho la atención la pregunta de si un hombre que está en estos procesos de búsqueda puede ser considerado también como una Antígona. Y les quiero contar una experiencia. Yo trabajo en un proyecto que se llama Mujeres en Espiral, que incide en una cárcel de mujeres, en la cárcel de Santa Marta, Catitla. Y en una ocasión, leyendo la tragedia de Antígona, porque también la trabajamos, pero articulada hacia los casos de las mujeres que delinquen y sus razones que tuvieron para delinquir y desobedecer, estamos haciendo un ejercicio de enunciación, primero de identificar si éramos Antígonas y segundo, cuál era nuestra causa, ¿no? Y entre todas las compañeras en la cárcel, pues mencionamos, por ejemplo, yo soy Antígona Tobar y busco tal, yo soy Antígona Castellanos y pido a los jueces revisión en mi proceso penal, ¿no? Y así todas fuimos hablando de por qué éramos Antígonas. Y al final de la sesión, bueno, siempre en la palapa donde trabajamos nos colocan a un guardia de seguridad como que esté al pendiente del trabajo que estamos haciendo. Y al final de la sesión, el personal un personal de guardia y custodia, era un hombre, un custodio, dijo, yo soy Antígono tal y yo pido, no me acuerdo exactamente qué pedía, pero era algo relacionado con que no lo pongan a trabajar en sus días de descanso porque era muy agotador para ellos y luego no se los pagaban, etc. Y creo, o sea, que Antígona pues ha servido mucho su tragedia para articular y para reescribir las tragedias de muchas mujeres en México y en América Latina, ¿no? Pero más allá de, yo no la separaría por ser mujer, ¿no? Creo que las pérdidas y la desaparición sí se viven distintas, porque por ejemplo, en el caso de Marisela Escobeda, que aquí la recuperan, Marisela, quienes han visto el documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo, Marisela nunca para, o sea, Marisela entrega su vida por buscar justicia por su hija, pone el cuerpo, se expone, reconfigura una protesta, toma el espacio público, toma la palabra. Es una protesta incómoda la que utiliza ella porque fue estratégica y siempre la hace como en el margen de lo establecido. Y Marisela muere, ¿no? A Marisela la matan, pero dedicó el último segundo de su vida a la búsqueda de su hija y hasta dijo el lugar en donde quería morir, ¿no? Y después de lo que pasa con Marisela Escobedo, yo no estoy juzgando, pero quiero como ponerlo al análisis. Pues ella muere, es la referente de la protesta de la búsqueda de justicia y sus hijos pues están amenazados por el narco, pero uno de sus hijos, y lo digo con todo el respeto del mundo, dice, yo tengo que rehacer mi vida, yo también tengo que vivir porque ha sido muy cansado, ¿no? Y Marisela nunca dijo que ella tenía que rehacer su vida, ¿no? Y él sí, porque obviamente pues era padre de familia, estaba expuesto, lo podrían matar. Y yo no estoy diciendo que por ser hombre no quiso continuar con su vida, pero algo le permitió pensarlo, ¿no? Como esa responsabilidad de cuidados que tenía con su familia y de no exponerse a sí mismo.
pero Marisela fue distinto, ¿no? O sea, Marisela se entregó completamente. Y en el caso de las Antígonas mujeres, vemos esa entrega también, ¿no? A lo mejor resaltamos mucho el sentido heroico y decimos, wow, Antígona es heroína porque desobedece al Estado. Pero yo no sé si queremos ese tipo de heroínas que estén sufriendo, que estén demandando justicia, que estén entregadas en cuerpo, en vida, buscando a sus desaparecidos. Yo no sé si queremos esas heroínas. En casos de hombres, yo la verdad no desconozco el tema de cómo es para los hombres estos procesos de búsqueda de justicia. Me imagino que también no son tan tan alejados a la desesperación. Y, y yo sí podría pensar que Antígona, más que ser de hombre o mujer, revela como esa entrega y esa disposición a la que muchas de nosotras estamos inmersas y sometidas por este sistema patriarcal, ¿no? Yo sí permitiría que quien se sintiese libre siendo hombre o mujer se asumiera como Antígona, porque más allá de que sea una mujer la que lo hace, es la causa, lo que es la causa, su manera de gritar, su manera de desobedecer, la que te impulsa a posicionarte como una Antígona, ¿no? Sí, muchas gracias. También queremos agradecer a nombre del Programa Universitario de Bioética esta exposición de Tania Giselle Tobar, quien nos dijo desde un inicio que iba a tener que ser un poquito antes por cuestiones del CIEG. Entonces, agradecemos a todas, todos y todas los que nos han estado sintonizando. La próxima sesión será sobre la temática de la marea verde y los procesos de interrupción voluntaria del embarazo y el empoderamiento de la mujer. Entonces, también queremos invitarles a que nos acompañen la próxima semana. Y pues, bueno, ibas a decir algo, Giselle, Sí, perdón. perdón por interrumpirte. Sí, que igual y ahorita en los comentarios les puedo dejar como recomendaciones de lectura si les interesa el tema, y también enlaces para que sigan algunos colectivos, ¿no? Que Sí, trabajan claro. con arte activista, los podemos dejar ahí en los comentarios. Sí, 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 claro. Y nosotros los hacemos llegar a todos los que llenaron el formulario y los ponemos también en el chat del Facebook para que todas las personas que vuelvan a ver esta transmisión pues puedan también acceder a estos enlaces. Perfecto. Pues muchas gracias a todas, a todos por la invitación. Estoy para lo que necesiten también. Gracias, Ángel, y gracias de nuevo al Programa Universitario de Bioética. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todas.